vamos a ver es la iglesia inglesa a lo largo de todo el periodo de la Edad Media y comenzando por la iglesia cuando comienza a colincharse en el sínodo de Whitby con la iglesia romana. Entonces recordemos que ya para la época del siglo III había, como lo dijimos en la ocasión pasada, un cristianismo celta autónomo en las Islas Británicas, cuyo foco de diseminación fue Irlanda y Gales hacia Inglaterra y Escocia, pues algunas partes de Irlanda que se hallaban cristianizadas, no toda la Irlanda, ¿no? Y por lo tanto, recordemos que la iglesia de Inglaterra remonta su historia a los primeros siglos de la cristiandad. Y sabemos que para el año 180 después de Cristo, es decir, a fines del siglo II, estaba ya establecida la diócesis celta y no romana de Londres, por ejemplo. Esto había sido una fundación de la iglesia celta. Las evidencias arqueológicas nos demuestran un cristianismo muy temprano y no penitencialista desde el siglo II después de Cristo. Ahora, los registros señalan la presencia de obispos británicos celtas en el sínodo de Arles en el año 314. Noten ustedes ya toda una estructuración eclesiástica que es lo que nosotros queremos enfatizar aquí. En dicho sínodo se hallaron presentes 3 obispos celtas británicos, los obispos de York, de Londres y de Lincoln. Noten ustedes entonces que 3 de las grandes diócesis que van a ser diócesis históricas del cristianismo británico ya existían con los celtas y que no habían sido, por lo tanto, fundación romana. Y a mediados del siglo IV, la isla de Britania contaba con una organización eclesiástica bastante desarrollada. Eso muestra muy a las claras que la iglesia británica no es de origen romano, ni mucho menos una fundación de Enrique VIII, que este es uno de los errores que incluso estábamos viendo en cierta presentación de Wikipedia, que llega a decir que la iglesia anglicana es fundación de Enrique VIII. Eso es un atropello y es un desconocimiento grosero de la historia en sí. Pues sucede que esto es es decir, eso es un total abismo, completamente reñido en sí con la verdad. Eso muestra muy a las claras que la iglesia británica, repito, no es de origen romano, ni mucho menos una fundación de Enrique VIII. Ahora, los obispos celtas dirigían la iglesia de forma colectiva y un ciclo pascual divergente, es decir, tenían un año eclesiástico muy propio y muy divergente frente al modelo que después va a aportar Roma, lo cual le daba un matiz característico muy propio a la iglesia de la Inglaterra celta. Todo esto perduró hasta que los paganos anglosajones conquistaron a Britania. Entonces esto ya era un modelo establecido, podemos decir. El cristianismo fue llevado también por la iglesia celta a Irlanda, por el misionero celta británico Patricio de Irlanda en el siglo V, pero él era un misionero celta, no es la hechura medieval que nosotros hemos o que estamos acostumbrados a ver de Patricio de Irlanda. La actuación de Patricio en Irlanda estuvo centrada o tuvo como foco o cuartel general lo que más tarde sería la sede episcopal de Armagh. Por lo tanto, la sede episcopal de Armagh en Irlanda es también de origen celta. En el año 407, que es ya principios del siglo V, que es la época de Patricio,
las tropas romanas abandonan Britania y con ello Roma deja de ejercer su dominio y por lo tanto Roma ya ha dejado una huella, también una huella genética, una huella histórica, una huella cultural, la ha dejado. Eso es lo que le va a dar base a Adolfo Hitler en la época del siglo XX para decir que la Gran Bretaña era un pueblo mestizo, porque allí hay toda una aleación y presencia de diferentes pueblos, ¿no? Para la época del siglo V, los pictos y escotos penetran por el norte en la indefensa provincia romana abandonada. Ahora, a mediados del siglo V, los grupos germánicos de los anglos y sajones invaden Britania. Y posteriormente lo haría el grupo escandinavo vikingo normando de los jutlandeses. Y en la época ya de fines del siglo VI o fines del siglo VI y principios del siglo VII, llega a Britania San Agustín de Canterbury, un monje benedictino romano con un grupo de monjes que eran más o menos 40 bajo su mando enviados por el Papa Gregorio I. Aquí ya vemos la incursión directa del cristianismo romano increciendo, haciendo su incursión en el territorio de las Islas Británicas. Con la ayuda de los cristianos del reino sajón de Kent, Agustín funda la iglesia romana de Canterbury y es designado por el Papa como primer obispo de esta sede. De esta forma, por el reino central de Kent, llega a las Islas Británicas el cristianismo romano o romanismo de principios del siglo VII. Pero este modelo, este perfil de cristianismo, del cristianismo romano medieval, en una época que es la época de la Alta Edad Media, cuando la Edad Media apenas está empezando, pues llega pegando por lo alto. Llega es precisamente buscando la interacción con el rey Etelberto de Ver en su momento. Y por lo tanto llega con el sentido claro de influir en los líderes tribales o de los reyes de los pequeños reinos que se van asentando en lo que es el territorio de la Gran Bretaña. El logro significativo del romanismo por aquel entonces fue la conversión y bautismo del rey Etelberto de Kent, por la influencia de su católica esposa Berta, de la casa de los merovingios. Y este es el punto por el cual entra y llega a consolidarse. Luego, en el año 664, es decir, ya en el mismo siglo VII, ya prácticamente a más de mediados del siglo VII, viene la sucesión de la iglesia celta al cristianismo romano en el reino de Kent, bajo el rey sajón Osio. Marca esto el inicio del proceso progresivo de absorción de la iglesia celta por la iglesia romana y el colinchamiento de la primera a la segunda desde el siglo VII después de Cristo. Aquí comienza ese proceso. Luego los demás reinos que van a ir integrándose para formar el principal reino, que es el de Inglaterra, se va a suceder prácticamente en una escala progresiva lo mismo. Y el cristianismo romano va absorbiendo de una u otra manera al antiguo cristianismo celta. Por lo tanto, durante los siglos siguientes, que son los siglos VII al siglo XII, el sistema continental introducido por San Agustín de Canterbury absorbería gradualmente a las iglesias cristianas celtas preexistentes. Lo acabo de decir. A partir de entonces, principios del siglo VII, hasta 1534 para el caso de Inglaterra y hasta 1575 para el caso de Escocia, el cristianismo británico estaría colinchado al romanismo y sufriría todas las contingencias propias del romanismo y de lo que serían las vivencias
de la Edad Media. Pero noten que se trataba de un cristianismo preexistente que llega a colincharse con el romanismo a principios del siglo VIII. Tengamos en cuenta que entre los siglos V y XI tenemos una Britania posromana y el surgimiento progresivo de la Inglaterra sajona. Es todo un proceso en ebullición en la conformación de estos pueblos. Es decir, si nosotros miramos la historia de España, que es nuestra madre patria, de una u otra manera la madre patria España. España fue toda una caldera y todo un pasadizo de pueblos. Y es toda una aleación de razas, de culturas, de idiosincrasias, pero Inglaterra no lo es menos. Y este es el punto al cual nosotros, a su vez, nos dirigimos. Este periodo concluye con la supremacía absoluta de lo anglosajón, un retroceso imparable de los celtas recluido en Gales y Escocia. Es decir, que el modelo cultural, el modelo genético, el modelo religioso de una u otra manera del anglosajón es lo que viene a imponerse en el proceso de aleación también naturalmente del cristianismo británico. El surgimiento progresivo de la Inglaterra sajona se dio entre el año 519 y el año 927, es decir, entre principios del siglo VI y principios del siglo X. Y el cristianismo británico sufriría todos estos procesos. Y este surgimiento progresivo de la Inglaterra sajona sería directamente proporcional a la consolidación del cristianismo en su forma romana medieval en Inglaterra y los demás reinos británicos, aunque no en forma fácil y en muchas ocasiones en forma coactiva por la espada. Esta va a ser una constante que se va a vivir en todos estos procesos. También se va a dar lo mismo más o menos en los pueblos escandinavos, especialmente en naciones como Noruega, donde va a obrar la operación combinada de la obra misionera y la espada. Lo mismo va a pasar con el caso de los pueblos bálticos. Con ellos va a sucederse más o menos lo mismo. En efecto, la conversión popular de la Inglaterra anglosajona fue un proceso lento en el cual ayudaron eficazmente las órdenes monásticas. Las órdenes monásticas van a tener una parte importante en este proceso, comenzando por la orden de los benedictinos. No, pues, no será la única, naturalmente, pero ella juega un papel delantero muy importante. El paganismo animista estaba siempre latente. De una u otra manera, allí está por debajo, digamos, de la alfombra o por, digamos, lo que está en el subfondo, en forma subterránea, en la vivencia de estos pueblos que están pasando lentamente de una etapa de invasión a una etapa tribal y luego a la consolidación de unos reinos, de unas monarquías. Pero de todas maneras el paganismo animista estaba siempre, de una u otra manera, estaba latente. El hambre y el desastre podía hacer que el paganismo se amotinara y avanzara retrocediendo en muchos aspectos. Los reyes renegaban en algunas ocasiones de la nueva fe como consecuencia de los conflictos reales con la iglesia. Además, las invasiones de los escandinavos en los siglos XIX y X,
hicieron que el paganismo fuera un problema hacia el año 1066 o hasta el año 1066 con la batalla de Hastings y aún después, que es cuando Guillermo el Conquistador llega a vencer al rey Haroldo de Inglaterra, y aquí se da la entrada entonces de los normandos, que vienen a ser otra parte del gran componente racial, cultural, lingüístico y de una u otra manera de todo lo que es el perfil que con el paso del tiempo se va a consolidar como el principal reino, que no único, que era el reino de Inglaterra. Luego vino el periodo de la Baja Edad Media británica entre los siglos XI y XVI. Es el periodo ya de la Baja Edad Media británica. Comienza con la invasión de los normandos o vikingos con Guillermo el Conquistador. Al vencer a Haroldo de Inglaterra en la batalla de Hastings en el año 1066, recordemos que incluso Guillermo viene a ser sepultado en una abadía, no recuerdo cuál, pero era muy gordo y fue muy difícil poder abrirle la tumba por lo voluminoso que era, ¿no? Y aún así, para introducirlo, realmente fue una cosa muy difícil para introducir ese cadáver. Durante este largo periodo se dio la llamada Guerra de los 100 años, entre 1337 y 1453, entre Inglaterra y Francia, y por lo tanto entre las respectivas coronas. Recordemos que eso se debía a que Inglaterra pues estaba reclamando con toda y reclamaba con mucha propiedad el derecho al trono francés, y naturalmente pues los franceses, los nobles franceses van a reaccionar y van a respaldar a Felipe VI, lo que va a generar esta guerra que es de más de 100 años, entre los años de 1337 y 1453. Además se dio la guerra de las dos rosas en Inglaterra entre 1455 y 1487, entre la casa de Lancaster y la casa de York. Pues todo esto también, en todo esto va a incidir, todo esto va a incidir en la historia del cristianismo británico durante el periodo, para este caso concreto, de la Baja Edad Media. Durante la Baja Edad Media, la monarquía inglesa se caracterizó por su gran patrimonio, capacidad de influencia, poder y control sobre la nobleza y la jerarquía inglesa. Si nosotros vamos a comparar esto con el caso concreto de la España medieval, que fue una España que prácticamente no vivió la Edad Media, porque era una España que se hallaba bajo la invasión árabe, y en un proceso muy lento es que se va a dar la reconquista española, y en los territorios donde se da la reconquista española y pues el fenómeno del colinchamiento de la iglesia mozárabe a la iglesia romana, sucede que por lo general no se daba esta eventualidad tanto de la sujeción de la iglesia a la corona española, sino que todo lo contrario, la iglesia tenía en mucho un gran poder y una gran influencia, y esto es bueno nosotros hacerlo ver como un patrón diferencial, porque el sistema del patronato solamente lo vamos a tener es a partir de los reyes católicos en la época del siglo XV. Pero para el caso de la iglesia inglesa, no, sino que generalmente la iglesia inglesa estuvo sujeta a la corona británica. En este caso concreto a la corona inglesa, que es la parte que a nosotros nos interesa o nos conviene ver. Ahora, pese a todo, la jerarquía era rica, mantenedora en mucho de la cultura y también benefactora social, porque hay que mirar factores en pro o en contra en general.
se estructuraba en parroquias. Lamentablemente, casi en su generalidad, el clero era poco instruido y de moral relajada de un lado y del otro fanático y supersticioso. O había un clérigo, un clero fanático y supersticioso de un lado, o del otro lado había un clero poco instruido y de una moral retrasada en múltiples aspectos, lo que Dios generó pues muchos escándalos en la iglesia inglesa en el periodo de la Edad Media. Y luego viene el caso de la orden de los cistercienses y de las otras demás órdenes religiosas, pues hubo varias, no solamente las que voy a mencionar, pero estas son las principales para el caso concreto de las Islas Británicas. La orden de los cistercienses llegó a Inglaterra en 1128. La orden de los dominicos en 1221. La de los franciscanos en 1224 y la de los carmelitas en 1240. Pues de todo este conjunto tenemos que resaltar el caso de la orden de los cistercienses. Tengamos en cuenta que esta era la orden médica y por lo tanto mucho fue una orden preservadora de gran parte de los conocimientos de la medicina romana antigua. Y los médicos, y los cistercienses generalmente eran conocidos por su especialidad en la medicina y en la aplicación de la medicina también pues a las clases populares. En una época cuando abundaban las pestes y abundaban muchas enfermedades de corte colectivo contagioso en general. Eso es lo que nosotros debemos aquí resaltar. Además, en todos estos procesos, el cristianismo británico llegó a estar muy sujeto al papado romano, al mismo tiempo que estaba sujeto en lo inmediato a la corona española, también estaba sujeto al papado romano. Hemos de rescatar que eso no pasó con el caso del cristianismo en España, porque pues la iglesia en su mayor parte en España estaba sometida a los árabes, lo que se llamó la iglesia mozárabe, ¿no? Y a su vez no pareciera que durante mucho tiempo el papado romano se hubiera interesado en el cristianismo español. Pues por lo menos esa es la impresión que se da en muchos historiadores. Además de todos estos procesos, el cristianismo británico llegó a estar muy sujeto, entonces, repito, al papado romano. La única disidencia o sangría que surgirá en Inglaterra durante este periodo será el del loyardismo de Juan Wycliffe. Casi no vemos disidencias heréticas en Inglaterra o en general en las Islas Británicas no se suelen ver disidencias o cismáticas o heréticas, no se llegan a ver. Pues según lo que Roma llegaba a catalogar como herejía. En Francia no. Francia, por ejemplo, es todo un caldero con el caso concreto de los albigenses, de los cátaros, ¿no? Ellos, Francia es todo un hervidero en este aspecto, pero Inglaterra y las Islas Británicas en general no parecen mostrar esa tendencia. Ahora, del movimiento de Juan Wycliffe, pues nosotros lo reconocemos más bien es como un movimiento bíblico, como lo vamos a ver ya en próxima ocasión, según Dios en su santa voluntad nos lo permita, ¿no? Por la época del siglo XI se había desarrollado un sistema parroquial con 16 diócesis. Entonces ya noten ustedes que se ha logrado desarrollar un sistema estructurado de diócesis, no solamente en Inglaterra, sino en general en las Islas Británicas.
Ya había 16 diócesis, muchas veces grandes e incontrolables, algunas de las cuales coincidían con los límites de los antiguos pueblos anglosajones y con sus reinos, pero van a tener de una u otra manera gran incidencia en el desarrollo de la cultura del pueblo británico, estas diócesis. Alrededor de las diócesis va a convergir toda una cadena de poder. Y esa cadena de poder va a ser muy influyente a nivel de los reinos británicos. Los nobles desempeñaron un importante papel en los asuntos de la Iglesia británica. Esto se debe a que los misioneros romanos, en primer lugar, trataron siempre de convertir al rey y obtener su apoyo, como sucedió en el caso del rey Ethelberto de Kent a principios del siglo VII. Esto apenas fue un inicio de todo el proceso, de toda esa rueca, digamos así. Un rey convertido ordenaría coactivamente a sus súbditos que aceptaran el cristianismo, no importando cuán defectuoso fuera el nivel de estos en cuanto a su subsiguiente fe, entendimiento y praxis. Incluso no se dio solamente en el caso de Inglaterra, también se dio en el caso de Alemania. Luego Alemania va a hacer lo mismo con los pueblos bálticos, va a operar exactamente lo mismo, y también con los pueblos eslavos que logre someter. Exactamente el mismo proceso. La protección real era necesaria cuando se evangelizaba en zonas paganas, pues los agradecidos reyes y nobles hacían a la iglesia grandes concesiones de tierras y de beneficios, pero esto tenía pues un retroactivo en términos claros y concretos, ¿no? El sajón occidental fue la lengua de Inglaterra hasta la conquista normanda. Recibió influencias del latín, del normando y del francés. Esta lengua fue la predominante en la corte, la administración y la justicia hasta 1350, cuando empezó a ser sustituido por el inglés medio. Pero a nivel de la iglesia y a nivel de las universidades que ya comenzaban a surgir, como entre otros la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, que ya comenzaban a hacer sus primeros pinitos, el latín era la lengua dominante. Era la lengua dominante, bueno, pues lo propio de toda la Edad Media. En este caso concreto estamos hablando, pues, de Inglaterra y de los reinos británicos y de la Iglesia británica. Por lo tanto, la percepción que se tenía del latín era alta, porque era la lengua del cielo. En su lugar, el inglés primitivo era tenido como una lengua muy baja, ¿no? No era tenida como cosa de alta estimación. Incluso vean ustedes, por ejemplo, que el francés era el idioma de la corte, de la administración y de la justicia. Y eso es algo que nos llama bastante la atención, de los cambios lingüísticos que se han operado no solamente en Inglaterra, sino en toda Europa. Porque para la época de la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII, la mayoría del pueblo francés no hablaba el francés, hablaba el occitano, que era otra variedad lingüística. Esto es para que nosotros podamos mirar toda la caldera de lo que ha sido Europa en su historia en general. Pero para el caso de la iglesia, lo dominante era el latín. Los años de 1315, 1316, 1320 y 1321 fueron años de malas cosechas, es decir, principios del siglo XIV o siglo XIV. Y en 1319 y 1321 se produjeron epidemias en el ganado ovino y vacuno. Se generalizó el hambre y el precio del grano se duplicó. Y eso generó grandes movimientos sociales. Esto todavía se va a ver a fines del siglo XIV,
con la revolución de los campesinos de John Ball en los días de la protesta y del movimiento de Juan Wycliffe. ¿Por qué? Porque pues esto va a generar toda una convulsión en el caso concreto de Inglaterra. La peste negra llega a Inglaterra en 1348 y mató a la mitad de la población británica. Se padecieron 5 nuevos brotes entre 1361 y 1397. Con el declive demográfico surgió el nivel de vida de los campesinos. El gobierno real intentó controlar el mercado laboral en beneficio de los patronos, más exactamente de los nobles, y en 1351 aprobó el Estatuto de los Trabajadores, que en mucho venía a ser un estatuto regresivo, que más bien lo que hacía era beneficiar a la nobleza, beneficiar al poderío feudal, beneficiar a la corona y también beneficiar a la jerarquía de la iglesia, que contaba con grandes beneficios propios de los señores feudales. Las 3 principales ciudades en aquel entonces eran York, Westminster y Norwich. Esas eran las principales ciudades. Ahora, en materia eclesiástica y religiosa, el cristianismo británico aportó grandemente. Y esto es bueno enfatizarlo, porque nos aportó, entre otros, un teólogo de la talla de Guillermo de Ockham, de un agustinianismo moderado, pero positivo, que va a influir muchísimo en todo lo que va a ser posteriormente el desarrollo teológico de la Reforma. Incluso tengamos en cuenta que Lutero va a ser una persona que se va a asegurar muchísimo del apóstol Pablo, de las epístolas del apóstol Pablo, del Nuevo Testamento, pero también de Agustín de Hipona, y no solamente de Agustín de Hipona, sino de Gabriel Biel y de Guillermo de Ockham. Ellos son en gran parte estructuradores, no solamente Lutero, sino toda esa inmensa legión de los hombres de la Reforma del siglo XVI. Y otro gran aporte que va a tener el cristianismo inglés en el campo bíblico y teológico es Anselmo de Canterbury. Él era de origen italiano. Va a tener también una notoria incidencia en la historia del cristianismo en Inglaterra, pero él nos va a aportar muchísimo en materia soterológica y en materia cristológica, puesto que él va a aportarnos su famoso estudio bíblico a fondo titulado el Cur Deus Homo, es decir, el por qué Dios se hizo hombre. Y entonces lo que Anselmo va a hacer ver es que el punto medular de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario es que nuestro Señor pagó en nuestro lugar la deuda infinita que nosotros como pecadores teníamos ante la justicia y la santidad de Dios. Él es el que va a dar este punto, que es un punto pivotal, que es un punto definitivo en el cual se van a basar 500 años después los hombres de la Reforma, y van ellos a comprender que se trataba la redención de una satisfacción en la cual se daba satisfacción a la demanda de la ley justa y santa de Dios, y que por eso, dado el hecho de que se trataba de una deuda infinita por ser el injuriado un Dios santo e infinito, en conformidad con su santa ley se requería un pago infinito. Y este pago infinito lo dio Cristo en la cruz del Calvario.
porque él era Dios y por lo tanto era un ser infinito que podía dar un pago infinito. Y al mismo tiempo se requería que fuera hombre. Y es por eso que él se encarnó. Eso es lo que él presenta en este tratado. Él es mucho el padre del escolasticismo medieval, ¿no? No es el único, pero es de los primeros. Su metodología va a desembocar en un escolasticismo. Originalmente es platónico, después era aristotélico, con más que todo con Santo Tomás de Aquino y con Pedro Lombardo, pero de todas maneras Anselmo de Canterbury es el hombre que muchos nos catapulta hacia nuevos horizontes bíblicos. Está fundamentado en el principio de creer primero y preguntar después. Cree primero y pregunta después. Y este es uno de los aportes de verdad significativos del cristianismo inglés para el caso concreto del camino de salvación y de la exposición soterológica que más tarde va a dar la reforma protestante del siglo XVI, es decir, Anselmo de Canterbury. Ahora, volviendo una vez más al asunto relacionado con el vínculo iglesia-estado, durante todo el periodo medieval, bueno es hacer ver que a cambio del poderoso respaldo real, los reyes esperaban y generalmente obtenían el apoyo de la iglesia, que predicaba lealtad al rey y aplicaba sanciones religiosas a quienes desobedecían y conspiraban contra el poder de la realeza, y generalmente reforzaba la ley y el orden. Pues esta era la parte de reciprocidad que se iba a dar, ¿no? Y esto sería una constante, una permanente, y por lo tanto los reyes van a considerar siempre que necesitan del poder de los obispos. Los reyes naturalmente daban por sentado que podían designar sus candidatos u obispos y abades. Y esto prácticamente venía a ser un patronato. Esto era lo que se venía a dar en este caso concreto. De una u otra manera se venía a dar un patronato. Igualmente los nobles que habían fundado iglesias locales o monasterios reclamaban también su derecho a designar. La iglesia tuvo un efecto civilizador entre los anglosajones, es decir, mirando lo malo, lo bueno, lo de un lado, lo del otro, pues la iglesia en este aspecto tuvo un efecto civilizador entre los anglosajones y gradualmente reemplazó a las anárquicas guerras privadas por un Wehrlich o compensación monetaria, y trajo un gobierno de gente instruida. Es decir, que en mucho también la iglesia contribuyó a aportarle a estas culturas, también estas culturas de una u otra manera aportaron. Las iglesias celta y romana obraron la fusión de dos destacadas tradiciones culturales que continuaron hasta la conquista normanda, pese a lo turbulento de las invasiones escandinavas. Además, nosotros debemos saber que el monaquismo fue muy popular, aunque al parecer los monasterios y los conventos solo admitían a la nobleza, o por lo menos durante un buen tiempo fue así. Entonces esto de lo que daba a entender era que no era admitido en los monasterios, por lo menos en los monasterios británicos, no era admitido personas que vinieran del lumpen o de los sectores populares, sino que generalmente eran admitidos más que todo los que venían de familias nobles y entraban a profesar en la vida monástica. Se supone que las invasiones escandinavas causaron el deterioro del monaquismo, pero críticos bien informados aseguran que la riqueza y la holgazanería fueron los mayores males
de la época de los siglos octavo y noveno. En la época de los siglos octavo y noveno se vivió una crisis del sistema monástico, no solamente en Inglaterra, también en Francia. Y eso es lo que hace que surjan reformas como la reforma monástica de los cluniacenses y luego la reforma monástica de los cistercienses. Pero en este caso, pues enfatizamos el caso concreto para Inglaterra, ¿no? Al ser institucionalizada, la iglesia se volvió también muy rica y algunos, como Beda, miraban con nostalgia los días de la primitiva conversión y los consideraban como una época de oro. Es decir, que el cristianismo británico consideraba como una época de oro la época de la antigua iglesia celta. Esto era lo que consideraban muchos de los hombres de conciencia y de los hombres espirituales de esta época de la Edad Media. Ellos tenían en alto concepto lo que fue la vida y espiritualidad de la iglesia celta en su momento. En el siglo X hubo un avivamiento monástico, siendo Dunstan y Underwood figuras clave. Esto duró hasta la época del siglo XI, cuando los libros producidos en los monasterios ingleses estuvieron en demanda en todo el continente europeo. Los ulteriores alegatos normandos acerca de la corrupción de la iglesia en el siglo XI eran en su mayor parte propaganda, por lo general propaganda injusta. Y esto es bueno que nosotros en todo el sentido lo hagamos ver. A grosso modo, esto es lo que podemos decir en términos claros y concretos de lo que fue la vida del cristianismo británico bajo lo que llamaría Lutero la cautividad babilónica, que nosotros lo llamamos a su vez la cautividad romana, ¿no? Porque la iglesia desde sínodos, como fue el caso del sínodo de Whitby en el año 664, y para el caso de Irlanda desde la época de fines del siglo XI, o el siglo XII, perdón, pues la iglesia británica va a estar bajo la coyunda de la iglesia romana. ¿Qué es lo que se va a dar en la época del siglo XVI? Adelantándonos un poco. Pues sencillamente que esa iglesia que se había colinchado se descolincha. Esa iglesia ya ha pasado por toda una etapa, ha pasado por una etapa sajona, normanda en general, la ha vivido, pero esa iglesia se descolincha de esa unión con Roma. Esto es, a grosso modo, lo que nosotros podemos decir aquí. En consecuencia, la idea según la cual, la iglesia anglicana surge, por ejemplo, con Enrique VIII, es una falacia total. Allí lo que hay es un desgarramiento, pero es un desgarramiento de la misma pieza, un cisma. Es el cisma inglés, ya lo veremos, ese cisma inglés va a desembocar en lo inmediato en la Reforma Protestante, pero como tal fue un cisma autónomo que se dio en su momento y bajo unas condiciones especiales. Ahora, otra gran injusticia que se comete es relacionar el movimiento anglicano, relacionarlo con Enrique VIII, opacando a los reales personajes y a los reales gestores del movimiento anglicano, como son Latimer, Ridley, Cranmer, que es el arzobispo Cranmer, como lo es el caso del obispo Hooper y de otros personajes que sí son los reales gestores del movimiento anglicano de la época del siglo XVI, ¿no? Pero por lo pronto creo haber cumplido lo mejor posible mi cometido en esta noche y espero haberles sido
de beneficio a todos ustedes, porque esto era importante verlo. Es decir, hablamos de la iglesia celta, ¿no? Hablamos de la iglesia celta hasta la época del siglo VII, ¿no? Pero hay que ver todo el proceso del cristianismo, de la iglesia británica bajo la unión con Roma hasta el fin de la Edad Media y además exactamente hasta 1534, cuando se da el acontecimiento del acta de supremacía, ¿no? Con el rey Enrique VIII. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna intervención, algún parecer, alguna opinión, pues soy todo oídos. Excelente ponencia, hermano Daniel, brillante. Por lo menos yo he aprendido mucho, eh, porque esta historia primitiva de los celtas, de la iglesia celta, no hay mucha información y eso ha sido para mí de gran excelencia porque me he enriquecido aún más siempre que estoy trabajando y dando clases de historia. Eso ha contribuido mucho. Muchas gracias. Bueno. Bueno, yo quiero hacer agregarle un comentario a lo que dice el hermano Gustavo Mel. Y es lo siguiente, es que una de las cosas que más duele es el maltrato histórico, ¿no? El maltrato histórico duele muchísimo. Y el maltrato histórico, cuando a uno le sacan de inmediato a Enrique VIII, y el caso del señor Enrique VIII, ya lo veremos en su debido momento. La próxima vez vamos a hablar de Wycliffe, ¿no? Vamos a hablar de la obra de Wycliffe, de su obra evangelizadora y restauradora, ¿no? Pero Wycliffe es realmente el verdadero protagonista, el verdadero pionero de todo el movimiento anglicano. Va a ser Wycliffe, el restaurador, pero no que le saquen a uno siempre a Enrique VIII y que le saquen los divorcios de Enrique VIII en general. Siempre ese es un maltrato histórico que duele. Le sacan a uno una leyenda negra. Entonces nosotros estamos tratando de sacar el verdadero orden. Es el que queremos restituir aquí. Permiso para hacer un comentario. Sí, claro. Es que quería destacar el hecho de que la historia realmente es una interpretación, y la historia que en el mundo hispano hemos heredado es una interpretación que de una u otra forma ha sido viciada por la lectura del catolicismo romano. Por Claro. ejemplo, cuando nosotros estudiamos la historia de la Reforma, la versión del catolicismo romano es que Lutero era un monje gruñón, odioso, lascivo, con ansias de poder, con deseos de reconocimiento. Entonces, supo manipular a los príncipes alemanes que estaban afanados por romper con Roma por el tema de los impuestos. Y entonces, a raíz de eso se dio la Reforma Protestante más como un capricho que como un proceso que en la providencia el Señor permitió que se gestara como una respuesta a muchos inconformismos e incongruencias dentro de la iglesia. Cuando nosotros pensamos lo que fue la iglesia, la historia de la iglesia en los siglos anteriores a Lutero, que fue un desastre impresionante, y lo dicen los mejores historiadores, incluso algunos católicos romanos historiadores se ven en la necesidad de reconocerlo. Uno entiende el descontento generalizado que había para aquel momento, debido especialmente al abuso del papado, ¿no? Otra cosa que creo que es clave apuntar, es que Wycliffe no es solamente un importante reformador o prerreformador para la reforma inglesa, sino para todo el movimiento de reforma. Claro, Pues realmente
realmente Wycliffe solo, sin decir que su doctrina era una doctrina puramente bíblica y perfectamente trazada con la Biblia, porque fue un hombre que luchó con toda una tradición medieval que había sacerdotalista, que había eclipsado la teología bíblica, en medio de sus luchas prácticamente solitario. Digamos, el que establece el principio de la sola escritura es él, el que establece propiamente de una manera, digamos, más madura el tema de la justificación por la sola fe es él. Entonces hay varias doctrinas esenciales y claves. Quien se opone, entendiendo, digamos, el alcance del sacerdotalismo y de la transustanciación, quien primero se opone a esa doctrina es el mismo Wycliffe. Entonces, es muy importante esto y tristemente hoy, debido al movimiento de Oxford y el movimiento tractariano, que no hizo sino traer las sombras del romanismo a la iglesia anglicana, tristemente hoy las personas olvidan toda esta herencia o no conocen, no tienen en cuenta toda esta herencia que se deriva del cristianismo británico de la iglesia anglicana, ¿no? Es curioso, me parece muy importante observar, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos los 39 artículos de la religión, nosotros observamos que en muchos sentidos la misma confesión de fe de Westminster, por ejemplo, le debe a los 39 artículos de la religión. Sí. Y cuando nosotros estudiamos o leemos la confesión de fe de Hooper, el obispo anglicano Hooper, que escribió una confesión de fe, nosotros nos damos cuenta de escribir una confesión de fe muy completa, muy completa. Y esa confesión de fe no se conoce en castellano, por ejemplo. Y esa confesión de fe existió mucho antes que la confesión de fe de Westminster y que otras confesiones de fe reformadas. Entonces, creo yo que cuando estudiamos profundamente la historia y teología de la Reforma Inglesa, descubrimos realmente los aportes invaluables que hizo la Reforma Inglesa a la teología reformada en general, en cualquiera de sus tradiciones, incluso antes de cualquier otro movimiento protestante en el siglo XVI. Entonces creo que es clave. Yo tal vez en algún momento con Hugo vamos a grabar una conferencia sobre historia y teología de la Reforma, donde voy a ahondar algunos problemas históricos, digamos, no problemas históricos, más bien algunos abusos internos dentro del cristianismo que se dieron antes de los movimientos pre-reformistas, ¿no? Y digamos, aclarar esos detalles, porque hay que tumbar los mitos que los romanistas han intentado levantar para sofocar a la iglesia anglicana, no presentándola no como una iglesia reformada, sino como una iglesia de corte católico romano. Y evidentemente les convenía eso, hacer ese movimiento que a mi juicio entraña toda una conspiración. Me parece clave hacer esa observación porque la iglesia anglicana pues realmente era una iglesia que tenía un impacto misionero importante, ¿no? Cuando estudiamos el anglicanismo global, nos damos cuenta que una rama que pudo llegar a muchos lugares donde el protestantismo de otras denominaciones no pudo llegar fue la iglesia anglicana, y que fue una iglesia que fue, digamos, el faro que dirigió un imperio que fue el Imperio Británico. Entonces, es claro, ¿no?, que una iglesia de este tipo, pues, debe ser de una u otra forma sofocada si Roma quiere reinar de forma absoluta, ¿no? Entonces, hay que tumbar esos mitos y dejar claro cuál es la verdadera historia de la iglesia anglicana, y que la iglesia anglicana tiene sus propias tradiciones litúrgicas, disciplinarias, administrativas,
que en ningún sentido, digamos, procure emular a Roma, como tristemente hoy muchos pretenden hacer, ¿no? Que buscan en el fondo es imitar al romanismo cuando precisamente el anglicanismo histórico es una reacción bíblica en contra de todas aquellas cosas que de fondo afectan y alteran nuestra comprensión del Evangelio. Porque eso es lo que es el sacerdotalismo, y la doctrina romanista no es otra cosa que el sacerdotalismo, entender la salvación como un proceso que de una u otra forma puede ser manipulado por el hombre para que los otros hombres tengan acceso a la salvación. Entonces, si observamos el sacerdotalismo, es una cuestión que está completamente en las manos, presenta la salvación como una cuestión que está completamente en las manos del hombre, y las grandes disputas teológicas de la Reforma inglesa fue precisamente por desmontar el sacerdotalismo y restablecer, ¿sí? Creo que la mejor palabra sería restablecer el evangelio bíblico, que es la salvación solo por gracia, por medio de la fe. Entonces era como la observación que quería hacer, hermano Daniel. Bueno, yo quiero hacer un aporte así breve, porque todo siempre nos da a entender, y Lutero así lo manifestó claramente. Él fue un lector, él fue un estudioso de Gabriel Biel, él fue un gran estudioso de Guillermo de Ockham, lo manifiesta, no lo niega, ¿no? Y sobre todo de San Agustín y todo, pero cuando uno va, todo el mundo mira siempre el proceso de cuando él clavó las 95 tesis en 1517. Pocos miran el coloquio de Heidelberg de abril de 1518 y el debate de Leipzig en junio de 1519, donde Lutero viene a confrontar la estructura en sí de piramidal faraónica del papado romano, y ahí es cuando él llega a decir, sin querer, todos somos husitas, seguidores de Juan Hus. Da a entender que Lutero no había leído mayormente a Juan Hus, pero a quien sí, y todas las sospechas son para nosotros, es decir, cada vez es mayor la convicción, Lutero sí había leído a Juan Wycliffe. Y sí, en mucho, es que hay una empatía grandísima entre el perfil al cual llega en forma mesurada y exacta Wycliffe, que a veces es preferible a Lutero, y el mismo Lutero, ¿no? Entonces, este es también otro aporte que yo quería decir. En efecto, lamentamos mucho la falsa lectura de Leyenda Negra en la cual nos ha metido el romanismo, y esa lectura de nuestra historia, y esa es la parte que duele. Muy bien. Yo quería preguntar al hermano José Caluman qué impresión tiene de todo esto. No, estar agradecido igual por el análisis y por los comentarios que se han dado, porque sinceramente he estado, bueno, he revisado la historia anglicana y siempre, bueno, acá, al menos acá en Chile, cuando se pasa en historia general, aparece la iglesia anglicana fundada por Enrique VIII, y cuando yo, por ejemplo, cuando era estudiante, mis papás han sido siempre anglicanos. Entonces busqué un poquito más y lo que sale en internet nomás es lo único que pillaba. Entonces yo suponía que la iglesia anglicana había sido fundada, en este caso, como siempre se ha enseñado, y yo siempre tuve profesores católicos, así que era por Enrique VIII, como ustedes lo han llamado, la historia negra. Posteriormente he revisado más y he llegado obviamente y me interesa y he llegado, digo, a la conclusión de que obviamente no nace con eso, sino que fue producto de muchas otras cosas más. Obviamente uno de ellos es John Wycliffe,
Yo cuando conocí John, o sea, un poco de la historia de John Wycliffe, me encantó, o sea, tuve varios tiempos revisando o indagando sobre él, pero eso es lo que sucede. Entonces siempre, ahora no hace mucho, un amigo mío también eh, publicó y dijo, ¿esto será verdad o no? Y también lo hizo por las redes sociales con respecto a lo que hicieron lo de Byte. Sí, lo de Byte hicieron como un resumen de la iglesia anglicana y parten también con, esta fue fundada, obviamente, aquí. Claro que retroceden un poco al año 300, pero de ahí se saltan inmediatamente al tiempo de, bueno, de la ruptura con Roma prácticamente. Y se pasa por alto y no se hace juicio de todo lo que fue la cristiandad británica. Entonces, que es importante volver a rescatarlo y también es bueno ir aprendiendo todo el proceso porque es parte de nuestra historia. O sea, no, si nos vamos a llamar anglicanos, también tenemos que conocer nuestro pasado. Entonces, para mí es importante y me gustan los materiales y me gusta la complementación, las opiniones de que se puedan gestar, obviamente basado en hechos y sucesos históricos. Es lo que puedo decir por ahora y no, felicitaciones por la exposición. Quería hacer un comentario. Pido permiso, Pastor Daniel. Sí, claro, claro, pues todo lo que sea, hermano. Soy todo oído. Hermano José, yo vi el documental de Byte y realmente Byte es muy inexacto en muchos temas históricos. Sí, ellos casi siempre repiten versiones históricas oficiales o lo que está establecido, y normalmente en los debates de historia pues hay discusiones más profundas. En esa breve presentación que hace Byte, creo yo que omiten las cosas más importantes que definieron la identidad del anglicanismo. Por una parte, pues lo que ha estado discutiendo el pastor Daniel, o más bien exponiendo el pastor Daniel, de que la iglesia anglicana es una iglesia de tradición primitiva, que fue una iglesia organizada y autónoma de Roma, hasta que es tomada por Roma con Agustín de Canterbury, ¿sí? Es tomada Sí, allí por Roma, y bueno, las cosas traen, estos movimientos traen cosas buenas y malas, no solamente cosas malas, ¿cierto? Por ejemplo, con Agustín de Canterbury, pues hubo un poco más de orden y de estructura en la iglesia, pero y él respetó en mucho sentido algunas cosas propias cierta. de la iglesia celta, las respetó, pero con el correr del tiempo, pues ya no era posible dar reversa a esa absorción por Roma, ¿no? Lo otro es que pensar que Enrique VIII fue de alguna manera un reformador, o quien fundó el anglicanismo, es una cosa absurda, porque el anglicanismo Exacto. se funda en una tradición muy profunda. Creo que es clave la figura de Guillermo de Ockham. Eh, es muy importante entender el componente filosófico en Guillermo de Ockham, y en algún momento lo vamos a discutir, pero adicionalmente las cosas propias de la identidad anglicana, como es el libro de oración común original, o como son los 41 artículos de la religión, por ejemplo, son cosas que Bail no hace énfasis.